el mayor me dice que por favor le haga un favor. Y bueno, yo le dije qué cosa, ¿no? Y me dijo que trajera las llantas que según habían sido ponchadas, que el chofer los había traído, porque no había pasado una pericia policial. A mí las llantas cuando me entregan son unas llantas que tienen unos cortes laterales, ¿verdad? Y una de las llantas está vulcanizada. Se supone que esas llantas también tienen que haber pasado por un perito policial. Esa es la llanta que me entregan vulcanizada. Prácticamente ahí ya han alterado el cuerpo del delito. Dicen que había una llanta delantera al lado izquierdo reventado. En ningún momento mencionan que fueron dos llantas cortadas con aleta de tiburón, como a mí me las entregan y ustedes pueden ver en las imágenes. Está firmada por los suboficiales. Las llantas fueron entregadas el 19 de julio a la policía, 7 días después del homicidio. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Sucede que tanto las llantas como la camioneta fueron retiradas del resguardo policial horas después del crimen, a pedido del gerente general del gobierno regional de Ancash, según la hermana de José Sánchez Milla. ¿Qué día le hacen la entrega del vehículo? El mismo día 13 de julio. Ha pedido, ojo, mientras a mi hermano todavía no lo sacábamos de la morgue, llegó un oficio de la región Ancash. ¿Quién firmaba ese oficio? Firma el gerente general, que creo que en ese entonces era el señor Richard Cabana, pidiendo, bueno, que le entregue, que el señor Manuel Carlos Balvis era el chofer acreditado y que se le entregue la camioneta, ¿no? Pero ningún testigo pasó por un médico legista, ni el primo político Antonio Mesa, quien indicó que había sido golpeado con la cacha de un arma en la cabeza. Sobre la prueba de absorción atómica, Nieves no entiende por qué el hijastro fue excluido de este examen. Peor aún, no entiende cómo, a pesar de los resultados en los otros dos testigos, nunca se profundizó la investigación hacia ellos. Al hijastro no se le hicieron ninguna prueba de absorción atómica ni de traje etílico. ¿Por qué? Solo él lo sabe. La prueba arroja positivo en antimonio, bario y plomo. Los tres elementos. Los tres elementos para una persona que haya disparado. Exacto. Entonces lo que ellos aducen fueron que al momento de cargarlo a mi hermano, ellos se contaminaron. Nosotros, por querer ahondar más, fuimos a un perito especializado para ver qué tan cierto podría ser esta versión. Sí. Solamente salen cuando un sujeto repercute un arma, más no sale por contaminación. Sabiendo que mi hermano era un presidente regional, yo pensé que la policía, y ya que el ministro del Interior de ese entonces había comunicado que había mandado a un grupo especial para las investigaciones, me di cuenta que ahí en la Da Vinci hubo un montón de irregularidades. A pesar de las tremendas inconsistencias, solo días después, la policía anunció la captura del supuesto asesino, coincidentemente cuando el clima político regional estaba revuelto por el primer atentado a Ezequiel Nolasco. Acabo de conversar con el general director territorial de Trujillo y me ha informado que ha habido una captura importante. Queda demostrado científica y fehacientemente y metodológicamente que este homicidio se produjo producto de un asalto en la carretera y no tiene trasfondo político alguno. ¿Se sabe que hay relación entre el asesinato de Sánchez Milla y el atentado contra Ezequiel Nolasco? Estamos investigando como dos actos delictivos independientes. Sin embargo, las sospechas ligaron ambos crímenes. La hipótesis del asalto fue menos convincente una semana después, con el primer atentado a Ezequiel Nolasco. Desde ese momento se dijo que ambos, las dos autoridades, habían sido víctimas de un mismo enemigo. Se ha repetido y repetido que al medio estaban bastantes millones de soles por un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, UOEI, y que finalmente ese habría sido el precio de la vida de varias personas. Pero, ¿cuánto de cierto hay en esto? Él estaba contrario a ese programa de obras. Es que justamente eso es lo que pretendieron hacer creer en este proceso investigatorio. Una imprecisión sobre el paquete de obras de la OEI que el presidente regional reitera constantemente, generando suspicacias, es que muestre este documento. El resultado de la votación del Consejo Regional, a través de la cual se elige a Roy Ipanaqué como reemplazo de Sánchez Milla, con la intención de desbaratar la posibilidad que se indicaba
Nolasco tenía de asumir la presidencia regional mientras duraba la licencia de Álvarez, pudiendo así anular el famoso convenio con el organismo internacional. Aquí está la votación. 19 votaron por el señor Roy Panaqué y él solamente tuvo un voto. Pero lo que Álvarez Aguilar olvida es que la votación se realizó días después del atentado a Ezequiel Nolasco. Es decir, no hay forma de saber si el ex consejero tenía o no posibilidad de ser elegido por el consejo. El resultado de la votación bien pudo haber variado después del crimen donde murió Roberto Torres. Es un hecho que no había forma en que César Álvarez conociera cómo los consejeros iban a votar, ¿o sí? O sea, él nunca iba a ser pues presidente regional, ni encargado, ni suplente, ni provisional, ni nada. Vinculado al crimen de su vicepresidente, la defensa del presidente regional siempre ha apuntado a la amistad de años con su segundo al mando. Sin embargo, una versión extraoficial a nivel periodístico cuenta una pelea en donde hasta partes de dientes se habrían perdido. Una hipótesis que difícilmente puede ser comprobada a esta altura, cuyo motivo involucra al presidente regional, a Sánchez Milla y a su esposa. Por ser una acusación grave y no existir pruebas sobre ella, no vamos a difundirla. José Sánchez Milla no solo era mi amigo, era un amigo desde de juventud. O sea, jamás discutí ni peleé con él. Era un leal vicepresidente y amigo personal. La fuente que nos refiere este dato afirma que el día de su muerte, José Luis no viajaba para algo legal. Según el supuesto, la pelea entre los amigos, las acciones de José Luis Sánchez Milla y el contexto tanto millonario como irregular de la OEI provocaron que desde el GRA se planeara asustar al presidente interino. Un susto que habría terminado en muerte debido a factores adicionales no calculados y que por ello no parecería ni homicidio ni robo. Su esposa ha estado hasta el último momento con él y ahí se ha desangrado mientras le decían a su esposa traiga tal papel, el otro papeleo, el otro papeleo. Llego al hospital Belén, me encuentro a mi hermano desnudo con una sábana tapada en una camilla y al fiscal pidiendo pues que haga un familiar directo para que haga el levantamiento del cadáver. No había ningún familiar. No había ningún familiar en ese entonces. Las irregularidades en las investigaciones señalarían una verdad que sigue oculta y que quizás jamás se descubra. El castigo en el lugar de los hechos lo encuentran después de 7 días. Lo más curioso, como usted verá en ese lugar, un lugar en el que echan desmontes, basura, ese lugar en ningún momento fue acordonado. Y curiosamente, los señores, como ustedes van, hacen un hueco y de frente se van, ni siquiera llevando a uno de los 3 testigos para que se señale acá fue el lugar donde que fue el disparo. No. El casquillo que la policía encuentra es el casquillo que coincide con el arma que le encuentran también a Miguel Osvaldo Ponce Jaramillo, el padre de familia de 40 años durante su captura, que estuvo en prisión 1 año por la muerte del presidente interino, incluso cuando la prueba de absorción atómica resultó en su caso negativo. Le hemos encontrado una de las partes de su dedo, no todos, una parte, y esa el científico la ha examinado y ha concordado de que le pertenece a él. Meses después, el 1 de agosto del 2011, Ponce Jaramillo fue absuelto del homicidio. La sentencia era declarada nula por falta de pruebas. El liberado contó que el 22 de julio, poco más de una semana del asesinato y al día siguiente del atentado a Ezequiel Nolasco, él estaba haciendo colectivo cuando unos sujetos se subieron a su unidad y luego de identificarse como policías, lo secuestraron, lo golpearon y hasta intentaron ahogarlo para que se haga responsable del crimen. Por miedo habría aceptado. Ponce declaró ante los representantes del Ministerio Público que le habrían sembrado armas y hasta municiones. Se dijo inocente y después de ser absuelto volvió a ser llamado por la justicia, pero hoy se encuentra no habido. El general Arteta dice: tenemos debidamente identificado a toda esta organización criminal conocida como los Aleteros de Paiján. En julio se cumplen 4 años de la muerte de José Luis Sánchez Milla y nadie está pagando por su asesinato. Nadie. Es más, cada día se suman sospechosos en esta historia. Nieves Sánchez Milla sospecha de la viuda de su hermano, de quien se ha dicho que hasta es proveedora del gobierno regional de Ancash, No trabajo en ningún lado, y que poco le importaría la investigación.
hecho que Yolanda Bonifacio Medina ha negado, indicando que cada 6 meses tiene que viajar a Trujillo para reactivar las órdenes de captura de los supuestos asesinos materiales. La viuda y el hijastro me pusieron 2 demandas por difamación en el Poder Judicial. ¿Por qué la señora lo dejó a mi hermano muerto? ¿No? Porque eso fue él. Yo lo encontré muerto y se vino. Porque ella no se quedó para hacer las diligencias del caso y traerla. Y tengo una constancia donde que acá consta que la declarante que he traído de mi hermano soy yo. La otra es también por difamación contra el hijastro, porque dicen que yo le he dicho que él es el asesino de mi hermano y porque es testaferro. Bueno, de que dije que es el asesino de mi hermano en ningún momento lo he dicho, y lo de testaferro, bueno, pues lo puedo probar, porque acá tengo de registros públicos un bien a nombre de él por $15,000 americanos, que ha comprado un terreno, ¿no? Y en la declaración, en su misma declaración de él, el joven pues dice que él estudia, no tiene ningún trabajo conocido. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió Bien. eso, ¿no? ¿Quién creer? Me decía Carla, y tiene la razón, porque hace unos días yo veía un poco en medios acá de la capital a este señor Juan Calderón, y el día de ayer en la audiencia me salí un momento de la mesa para atender a la hermana de quien fue asesinado en su momento cuando estaba encargado de la presidencia regional, quien acusaba directamente a este señor Juan Calderón de haber estado en Trujillo, donde fue asesinado este anterior presidente regional encargado, sin dar ninguna explicación de qué hacía en Trujillo. Entonces, averiguando un poquito más, resulta que este señor es acusado por los mismos ancasinos de ser el que hacía el trabajo sucio de alguna manera estos temas de sicariato. Entonces, el temor que yo tengo es que no vayamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, no vayamos a estar luego de unos años otra vez en la región que pide auxilio por este tipo de personas. Hubo una persona más ese día. ¿Quién fue? ¿Y quién es Víctor Cárdenas? Usted ve en el atestado, ninguno de los dos dice que nadie menciona a un veterinario, ¿no? Según el atestado, seguí el recorrido. El segundo establo donde visitó mi hermano fue en el establo de Huanchaco, del señor Joseph Contreras. El señor me dice que él era veterinario de Chinecas. ¿Y por qué lo conocía? Porque ya anteriormente ese señor había ido a hacer compras, había comprado también esos vaquillones Holstein, porque dicen que en Chinecas hay un establo donde que producen leche. Nosotros pedimos a la fiscal que se le llame al señor Víctor Cárdenas a dar su manifestación. ¿Por qué el señor se retira a la 1 de la tarde? Cuando se fue de acá, del Chimbote, con mi hermano, para una diligencia, se suponía que tenían que venir todos juntos. Además, si se trataba de trabajo, si se podría decir así en ese entonces, mi hermano era su jefe. Nieves Sánchez Milla ha pedido que se le practique una pericia grafotécnica al acta regional, a través de la cual se aprobó el convenio con la OEI y que su hermano habría firmado. Según ella, José Luis le dijo que no había firmado el convenio el viernes y el lunes lo mataron. Y los dos se oponían a la realización de este programa de obras que estaban sobrevaluadas. No, José nunca se opuso a eso, don Jaime. Una firma que sería el final del legado político del presidente regional con el periodo más corto de la región. Del vicepresidente, a quien darle un ascenso le costó circunstancialmente o no la vida. Una firma que habría dado luz verde a un convenio maldito por todo lo que se dice ha provocado. Una firma que se habría hecho con sangre y que quedaría ahora en el inicio de la historia del capítulo más negro de la región, aquel que contará sobre un presidente regional olvidado. Sánchez Milla murió, un macabro salvajismo, que tal crudo realismo, la pista fue el escenario.
Hasta ahora nadie conoce a los verdaderos asesinos y cuáles son esas razones que incubren tanto misterio.